Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano de Emoción República Dominicana. Ya comenzando, estamos contigo hasta las 10 de la mañana. Recuerda que está abierta la línea de comunicaciones. Puedes marcar a través de WhatsApp el 809-721-5028. Puedes encontrar esta estación de radio en todas las plataformas digitales como Fénix-Radio, disponible a través de la aplicación de TuneIn, a través de Google, a través de Facebook, a través de YouTube. Puedes encontrarnos como Fénix Radio Internacional. Buen día para todos. Buen día, señor Manuel Tineo. Dios le bendiga. Buen día para todos. Buen día. Ya sentíamos la ausencia de todos ustedes. Ya nosotros, la costumbre está compartiendo con ustedes ya cuando llegue el fin de semana, que duramos 2 días sin compartir. Ya parece que son meses que tenemos. Ya esto es por costumbre. Para nosotros es una satisfacción compartir con todos ustedes. Así Dios lo ha querido. El objetivo es presentar a nuestro Señor Jesucristo a través del Padre que lo envió. Es el enviado de Dios. Tenemos que presentarlo tal como es. Nuestro Salvador fue quien vino a pagar nuestra deuda. Todas esas razones tenemos que explicárselas a la gente. ¿Cuál es la función de Jesús? Enviado por su Padre a la tierra, porque dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que nosotros, nuestra inquietud es llevar la palabra de Dios a todos los habitantes de la tierra, que no se quede uno sin escuchar. Porque el Señor dice que el día del juicio, donde tenemos que hacer presencia delante del tribunal de Cristo, allí no se podrán presentar excusas. Entonces, por lo tanto, el llamado es que si oímos la palabra de Dios, no endurezcar vuestro corazón. Prestar atención al llamado de Dios. No se avergüence, todos tenemos oportunidad. Si Dios nos llama es porque todos tenemos oportunidad, todo, no importa el delito. Que la honra y la gloria sea para Dios y que el Señor mismo nos ayude a obedecer. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo que sea hable a través de nosotros, no seamos nosotros mismos. Recordamos que estamos en este programa explicando lo que es el libro del Génesis. Luego del Génesis pasamos al Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todos esos libros vamos a ir explicándolo. Ya hemos estudiado en la palabra del Señor la vida de Abraham. Hemos comprendido tantas cosas de Abraham, muchas ocultas que no se habían predicado, no se habían estudiado, pero un estudio profundo nos muestra muchas cosas, nos muestra el Abraham común y corriente, el hombre, el que falló, el que buscó fuerza, el que le creyó a Dios, el que se restauró. Vamos a orar para que las palabras nuestras no sean de nosotros, sino que vengan dirigidas por el Espíritu Santo y nos acerque cada día más a la voluntad de Dios. Eterno Dios y Padre que habita y reina en las alturas, glorificado y honrado sea su nombre. Eterno Dios, dirigimos a usted en esta mañana en el nombre de su Hijo Jesucristo, pidiéndole, Señor, que sea glorificado su nombre, pidiéndole, Señor, que su voluntad sea hecha en medio nuestro y en esta tierra, Señor. Mire este programa, Padre, mire nuestro corazón, nuestra intención, que es llevar su palabra a todas las naciones. Nuestro anhelo es que usted nos acompañe de la misma forma que usted acompañó a su Hijo Jesucristo, a los profetas y a los apóstoles. Que nuestras oraciones no estén vacías, Señor, y que nuestros hechos, Padre amado, delante del pueblo, no sea para buscar adulación o aprobación humana,
Nuestras oraciones no queden vacías, Señor Padre eterno. Rogamos que su mano vuelva a moverse con delicadeza y autoridad, de igual forma que se movió desde un principio de la formación de la tierra, Señor, y de los cimientos. Que su integridad y su amor nos acompañe, Padre eterno. Que usted vuelva a hacer las proezas y que su Espíritu Santo se deje sentir en medio nuestro, Señor. Gracias por este día, Padre. Mire nuestra condición física y mental. Mire, Señor, las enfermedades que pueden atormentarnos, que pueden ser usadas por el enemigo o por cualquier circunstancia para apartarnos de su presencia y de que se haga su voluntad en nosotros. Mire, Señor, la condición mental de aquellos que escuchan. Señor, ábrale el entendimiento, ayúdelos a entender su palabra y su voluntad, para que su Hijo Jesucristo pueda terminar la obra de guiarnos a todos unánimes, Señor, hacia su trono santo y presentarnos como ofrenda grata delante de su presencia. En este día, Señor, ponemos esta emisora, los equipos, el internet y el público, Señor, que a nivel mundial se detiene un poco a escuchar palabras santas y palabras de vida. Por eso nos ponemos en sus manos, Señor, y que la explicación no sea dada por nosotros, sino por su Hijo Jesucristo, quien vive y reina a su lado, Padre eterno. Gracias, Señor, por permitirnos dirigirnos a usted con su mayor respeto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para Margarita Madera, allá en Boston, Massachusetts. Ella dice: hola, feliz y bendecido día para todos. Dios y su Hijo amado Jesús nos dé un maravilloso día a todos. Amén. Amén, amén. Que bendiciones para Margarita Madera. Gracias por estar con nosotros cada mañana a través de esta emisora de radio digital. Fácil de contactarnos, 809-721-5028. Pueden ponerse en contacto con nosotros al 809-721-5028. Es fácil de ponerse en contacto a través de WhatsApp. Bien, en este libro en esta ocasión vamos a leer el capítulo 25, versículo 14, versículo 12 en adelante. Conoceremos los descendientes de Ismael. Ismael es el primer hijo de Abraham, el segundo en recibir promesa también de protección de Dios. Muchos dicen: Ismael no es hijo de la promesa, no es hijo de la promesa del pacto con Dios, pero sí recibió palabra de que Dios estaría con él, e igual que Isaac, Dios haría un gran pueblo de él también. No es el hijo prometido, pero fue el hijo de la desobediencia de Abraham por haber escuchado la voz de su esposa Sara. Y aquí vamos a ver sus descendientes. Hemos visto la vida de Abraham, un hombre común y corriente que en momentos apretados, como decimos nosotros aquí en la República Dominicana, pues se olvidó de Dios y confió en su propia intuición, confió en la voz de su corazón, y muchas veces, para salvar su propia vida, negó a su mujer. Llegó a un punto en que Dios tuvo que probarlo para ver si Abraham realmente sería el hombre que él dejaría a cargo para enseñar su palabra. Porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham respondió,
Pero en el transcurso del camino, Abraham cometió muchos errores que Dios tuvo que probarlo para enseñarle que las cosas deben hacerse conforme a lo que Dios ha dicho. Esa es la paciencia que Dios desea de los santos, esperar conforme a la palabra, no escuchar ninguna otra voz, ni la intuición de nuestro corazón, ni la voz de nuestros amigos, ni aún la de nuestro padre o de nuestras esposas, sino escuchar únicamente la palabra de Dios. Como dije anteriormente, aquí la palabra del Señor nos muestra ahora la genealogía, los descendientes de Ismael. Ismael, el primer hijo de Abraham, y también recibió una herencia de Dios, no de Abraham, sino una bendición, porque también Dios a Abraham le prometió que este hijo sería bendecido y que de él también Dios haría una gran nación. Aunque no fue el hijo de la promesa prometido, pero también recibió protección de Dios. Y aquí están los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham. Dice la palabra del Señor, versículo 12, capítulo 25, nos dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y de Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por su orden de nacimiento. El primogénito, Nebayot, Cedar, Adbel, Mibsam, Mixma, Duma, Masa, Adar, Tema, Hectur, Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael y sus nombres por sus villas y campamentos. 12 príncipes por sus familias. En total, Ismael vivió 137 años y exhaló el espíritu y murió. Y fue unido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente a Egipto, viniendo a Asiria. Ismael murió en presencia de todos sus hermanos. Oigan esto. Ismael murió en presencia de ¿quiénes? O sea, a pesar de que Abraham había esparcido sus hijos, ellos llevaban una comunión de hermanos. Los hijos de Abraham entendían, sabían que el separamiento de su padre y de su hermano no era cosa del corazón de Abraham, sino cuál era el propósito primero de Dios con Abraham. Esto hay que entenderlo, porque muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, ciertos actos en la Biblia aparentan ser cruel. Muchos actos en la Biblia aparentan ser cruel o despiadados. Por ejemplo, el acto del holocausto de Isaac aparenta ser un acto cruel y despiadado. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia sin un conocimiento, podemos errar en la interpretación de la Biblia. Cuando la Biblia habla de holocausto, tenemos que tener un conocimiento pleno el por qué
se hacían holocaustos. Cuando la Biblia habla de una ofrenda de gratitud o etcétera, tenemos que entender el por qué se hacía. Porque si no sabemos un porqué de las situaciones espirituales que se hacían, no vamos a entender el caminar de quien lo está haciendo. Dios eligió a Abraham con un propósito. Y ese propósito de Dios haber elegido a Abraham abarcaba todas las posesiones de Abraham, aun sus siervos que no pertenecían a la familia legítima de Abraham, por ejemplo, a la familia de sangre de Abraham. Pero aún los esclavos de Abraham, ante los ojos de Dios, eran tratados como hijos de Abraham y descendientes de Abraham, siempre y cuando Abraham cumpliera lo prometido, o sea, no lo prometido, sino el objetivo de Dios en su vida. Y era lo que Dios nos ha encomendado a nosotros hoy en día. Cada padre de familia debe enseñar a sus hijos, a su familia, en vida y aún después de su muerte, que continúen la obediencia a nuestro Dios, el respeto a nuestro Dios, a grandes y a pequeños, enseñarle cómo caminar en obediencia delante de Dios. Cuando la Biblia usted ve que menciona, que dice, tal fulano caminó ante Dios, quiere decir que estaba haciendo las cosas como a Dios le agrada, en obediencia. Y este fue el propósito de que Dios eligiera a Abraham para que enseñara a sus hijos a caminar obedeciendo la palabra de Dios tal cual Dios la pronunciara en aquel tiempo. Y aún los esclavos de Abraham eran partícipes de la promesa sin ser descendientes de Abraham. ¿Por qué decimos esto? Porque aún ellos eran circuncidados como hijos propios de Abraham. El primero en ser circuncidado, ¿quién fue? Fue Ismael. Ismael fue el primero en ser circuncidado. Abraham y sus siervos. El segundo hijo, hablando de los hijos propios en ser circuncidado, fue Isaac. Y así sucesivamente. Pero Dios le enseñó a ellos que los actos que él cometía eran dirigidos por Dios. La separación de los hijos de Abraham, Abraham le explicó cuál era el propósito de Dios con cada uno. Y había entre Dios y Abraham un pacto, una promesa hecha entre él y su hijo Isaac. Por esto Isaac tenía un privilegio. Sus hermanos entendieron esto. Y por esto, mientras ellos vivieron, porque una cosa tienen que entenderse, mientras vivieron los que tenían conocimiento pleno y conocieron a su padre, la Biblia no registra un conflicto entre sus hermanos. Porque ¿quién se encargó de explicar? Abraham. Abraham le enseñó a sus hijos a tener temor de Dios y a respetar la voluntad de Dios, porque Dios es rey. ¿Y quién puede cuestionar las decisiones del rey? Hoy en día es lo contrario. Como pueblo de Dios, nosotros cuestionamos a Dios. Incluso
para que puedan entender a qué me refiero. Nosotros somos pueblo de Dios, somos llamados, considerados gentiles, según la Biblia. Pero, ¿cuál es el cuestionamiento de los gentiles hoy en día, conforme a las Escrituras y hablando del pueblo de Israel? Los gentiles rechazan la verdad de que el pueblo de Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios, y dicen que ya Dios los rechazó, que no tienen que ver absolutamente nada con la salvación. Lo he escuchado con mis propios ojos. Mis propios oídos. Pero así, con mis propios oídos. Con los ojos no. O sea, lo he visto y lo he escuchado con mis propios oídos. Diríamos que esta es una explicación que debemos entenderla. Nosotros sabemos que en la antigüedad el pueblo gentil era un pueblo aparte del pueblo de Dios, estaba apartado. Y así como con esas raíces que traía de allá, esa costumbre que ellos no creían mucho, vamos a decir, porque algunos creyeron. Ahí tenemos el ejemplo de la mujer samaritana con el encuentro con Jesús en el pozo. Ella le creyó a Jesús, pero los samaritanos no creían en el mensaje de los judíos, no creían, ni se trataban con ellos. Entonces nosotros arrastramos como esa forma de ser de nosotros, como dudar. Todavía es como el hermano explica, Dios nos está explicando y nosotros dudamos mucho, no le creemos lo que Dios dice. Y si le creyéramos, entonces nosotros hiciéramos como Dios dice. Pero es porque no le creemos, es que no hacemos como Él dice. Y eso nada más viene de una descendencia así, de personas que fuimos escogidos para ser injertados. O sea que nosotros no somos el verdadero pueblo, nosotros no somos el cimiento del pueblo, es Israel. Pero nosotros somos injertados y todavía tenemos problemas en que no le creemos a Dios. Creemos lo que nos conviene, alguna cosa, pero en un tanto por ciento no le creemos lo que Dios dice. Y usted diría, ¿y por qué el hermano explica esto? Porque con hecho, si le creyéramos a Dios obedeciéramos, y para Dios hiciéramos la cosa, y amén, todo así estuviera bien. Pero como no le creemos a Dios, nosotros hacemos lo que nos conviene a nosotros. Y por eso es que nos va mal. Y por eso es que usted ve que las cosas están caminando mal. Por eso es que usted mismo reclama y ora por una reforma. Porque usted mismo se está dando cuenta que las cosas están mal. Entonces, si nosotros lo estamos explicando aquí, es para que usted afirme eso, que las cosas están mal, no le estamos creyendo a Dios. Y a Dios que tenemos que creerle para que nos vaya bien. Así es. Entonces, la Biblia registra estos hechos para que el que lea entienda. Entre los principales descendientes de Abraham no hubo un problema. Abraham le explicó la voluntad incuestionable de Dios. Abraham comenzó creyendo en Dios, pero comenzó cuestionando y desobedeciendo a Dios. Y esto le costó a él muchas angustias de corazón. Tuvo que hacer reforma últimamente. Hay veces que usted cree en Dios, no es que usted no crea en Dios, pero usted cree en Dios con cuestionamientos. A su manera. A su manera. Como lo hizo Abraham, porque ¿de qué manera estaba actuando? A su manera. Como él creía. Y no es como nosotros creemos, es como Dios ha dicho. Así es.
Por eso la Biblia nos presenta las genealogías y nos presentó a los dos hermanos mayores, a Ismael, a Isaac. Nos presentó que murieron en paz y murieron entre sus hermanos. O sea que quienes dieron sepultura, sus hijos y sus hermanos. Pero cada quien entendió la voluntad que Dios, su Señor, había hecho con su padre. Ahora entramos para ver el nacimiento de los hijos de Isaac, donde nacen Jacob y Esaú. Recuerden que la palabra de Dios se va a centrar más en la familia de Isaac, porque es que Isaac es el hijo de la promesa. Amén. No es que Dios rechazaría o rechazó a Ismael, no. Incluso, ¿por qué la Biblia mencionó la genealogía y un poco de la vida de Ismael? ¿Por qué no está aquí el registro de los 6 hijos más que también registra la Biblia que tuvo Abraham? No, yo pienso con perdón que no lo registra porque el énfasis se hace en Isaac, el hijo de la promesa. Entonces yo pienso que por eso de los otros no se habla mucho. Viene por ahí, está correcta la explicación, pero hay otra explicación mucho más concreta. Y esto es para que nuestra fe no mengüe. Lo que él explicó está correcto, pero vamos a añadirle una fuerza mayor. Y es que, como le dije ahorita, también Ismael fue hijo de promesa, no por voluntad de Dios, sino que Dios mismo prometió de él hacer una gran nación y bendecirle, no en el grado como tenía compromiso con Isaac, porque Isaac vino de Dios, darlo, vino de Dios extender la simiente de Abraham. Pero lo que aquí está registrado es que Dios cumplió ¿qué? Su palabra en Ismael. Porque ya estaba. Y ¿qué fue lo que? Cuando agonizaba Agar junto a su hijo, vino Dios del cielo y le dijo, y abrió los ojos de Agar: no temas, anda, ve, que yo de él haré una gran nación. Esto es para que ustedes vean que la palabra de Dios se cumplió tal cual que se había dicho. Tal cual Dios la había dicho. Por eso tenía que estar registrado la mano de Dios también obrando en Ismael. Porque fue que Dios prometió. Y dice la palabra que todo lo que Dios promete cumple. Amén. Es por esto que ustedes ven que aquí registra también los descendientes y el pueblo que se formó con Ismael. Aquí esta explicación es para aprender, nada más no es para estudiarla, leerla, es para sacar la conclusión de ella. Aquí podemos ver a Isaac y a Ismael. Isaac representando el pueblo de Dios, el pueblo que hoy le llamamos el pueblo de Israel, el pueblo judío, lo está representando Isaac. Ismael está representando esa otra gran nación que dice el Señor que haría grande en él. Así es. A los gentiles, al pueblo Amén. de los gentiles. O sea que aquí está hablando de dos naciones. Dos naciones. De dos naciones. Una representada por Isaac y otra por Ismael. Pero ¿qué pasó últimamente? El Señor unió las dos naciones. Ya dice el Señor, ya no son dos, ya son una.
O sea que ya Ismael y Isaac se unieron. Y las naciones, los gentiles y el pueblo de Israel, que ellos dos son los representantes de cada pueblo, ya están unidos. Ya el Señor dice en cuanto a Isaac y a Ismael, ya no son dos, ya es uno. En cuanto a los dos pueblos, Israel y el pueblo de Samaria, ya no son dos, es uno. Ahora nosotros vengamos a ser injertados. Eso pasa con Ismael. Ahora Ismael viene a ser injertado a Isaac. Porque el Señor le prometió que protegería a Ismael también. Amén, así es. Bien, esperamos que esta explicación sea entendida, que por eso está registrada en la Biblia. Lo más importante que vemos aquí es que mientras los herederos de Abraham, los hijos, los primogénitos de Abraham, estuvieron vivos, entre ellos respetaron la voluntad de Dios y de su Padre, y murieron en armonía los unos con los otros. Eso es lo que la Biblia representa aquí. Porque aquí hay algo, hermano, con perdón, que tenemos que explicar, lo que muchos dirían entonces, pero si Abraham tuvo más hijos, y cómo entonces que no hubo problema entre ellos, nada más fue con Ismael el problema. El problema fue que no era la voluntad de Dios que Ismael viniera primero que Isaac. No era la voluntad de Dios. Pero a Abraham y Sara adelantarse, pues Dios tuvo que buscarle la solución al problema, porque Dios ama a Abraham, lo ama y lo conoce. Y Abraham sabe que no fue intención, Dios sabe que Abraham no actuó de mala intención con Dios, que era quizá por adelantar la cosa, o por Dios conoce todo. Entonces, en cuanto a los otros hijos de Abraham, no hubo ningún problema con ellos. Abraham le dio su parte de ellos como debería dársela. Y no hubo problema porque no fueron concebidos en conflicto. Esos otros hijos que declara ahí no fueron concebidos en conflicto como lo fue Ismael. Exacto. Porque ya estos otros hijos Abraham los tuvo después de la muerte de su esposa. Que matrimonio se ha aprobado. O sea que fue en unión con la voluntad de Dios que esos otros hijos vinieron al mundo también. Pero esos vinieron sin problema, no como Ismael. Porque la voluntad de Dios no fue que Ismael existiera primero, era Isaac. Es el hijo de la promesa. Entonces aquí podemos ver una voz que Abraham dijo, porque Abraham dudaba de la promesa. Ojalá que Ismael viva para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Con eso fue lo que Abraham dijo. Como que él dudaba que Isaac, ya a la edad que él tenía, no iba a venir. Ojalá que Ismael viva para que se cumpla lo que tú has dicho, que van a hacer una nación grande en él. Pero el Señor le dijo, no es como tú dices, tú vas a tener el hijo, la promesa. A la edad que sea, pero tú lo vas a tener. No es Ismael. Leemos ahora el nacimiento de Jacob y Esaú, los descendientes directos de Abraham y Sara. Porque es que la promesa de Dios, y que se entienda esto, para poderse cumplir al 100%, tenía que cumplirse entre los descendientes de Abraham y los descendientes de Sara. No podía cumplirse solamente entre el descendiente de Abraham con el descendiente de otra mujer que no fuese Sara, porque a Sara fue que Dios nombró madre ¿de quién? De naciones. Entonces por esto era que tenía un privilegio mayor Isaac, porque era el cumplimiento exacto de la promesa de Dios. Amén. Y los otros hijos no eran descendientes de Sara, solamente de Abraham. Aunque claro, estamos diciendo nuevamente,
no fue que Dios lo rechazó, ni lo maldijo, ni hubo problemas, no, sino que Dios cumplió exactamente lo que había prometido. Amén. Dice aquí, versículo 19, capítulo 25, versículo 19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril. Bien, quizá esto no se sabía. Rebeca era estéril. O sea, se está repitiendo la misma historia. La mamá de Isaac, ¿qué era? También era estéril. Pero aquí el esposo está orando por su esposa. ¿Por qué ora a Isaac por su esposa? Esto es una gran enseñanza para los hijos de Dios. Ustedes saben que yo estoy, se puede decir, entre un conflicto bíblico. Yo así que me voy a poner como ejemplo, no para halagarme, sino que me estoy poniendo como ejemplo. Y muchos van a decir, ¿cómo que él está en un conflicto bíblico? Pero yo cada día, por eso busco la presencia de mi Dios. Y no es que no he fallado, no es que no cometo errores, no. Porque la Biblia me ha enseñado que 7 veces cae el justo, ¿pero qué? 7 veces se levanta. De la vida de David he aprendido una gran lección. De la vida del rey David he aprendido una gran lección. Que es que si cometo un error hoy, y ya sé que cometí ese error, y que Dios me ha perdonado ese error, mañana, cuando se me presente el mismo error, tener en mi corazón el conocimiento que ya Dios me perdonó ese error. Y que malo soy yo entonces si vuelvo a cometer el mismo error. Por eso es que dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. Porque David, si cometía un pecado, un error, a sabiendas que lo había cometido, y pedía a Dios perdón por ese que había cometido de su propio corazón, él se apartaba y apartaba luego el pie de volver a cometer el mismo error. Así es. ¿Por qué? Porque uno tiene entendimiento, uno no está loco, uno sabe lo que hace. Lo que uno tiene que hacer es orar y pedirle a Dios fuerza de voluntad, fuerza para seguir su camino y fuerza para ser un verdadero adulto. ¿Por qué digo que yo me encuentro en un conflicto parecido? No igual, parecido. Porque yo no tengo hijos y mi esposa en 12 años que tenemos juntos no ha podido darme un hijo. ¿Ustedes creen que a mí no me puede seducir o me seduce muchas veces? Estoy diciendo esto aquí normal. Me seduce muchas veces buscar un hijo fuera de mi propio matrimonio, porque soy casado legítimamente con mi esposa. Pero, ¿cuál sería mi testimonio ante los ojos del pueblo si yo soy hijo de Dios? Y ustedes saben que muchos que son cristianos y que se llaman ser cristianos, ¿saben lo que me han aconsejado? Un hombre no puede morir sin hijos. Hay que buscarse los hijos, porque los hijos son quienes te van a ver en la vejez. Oigan, eso es un pleito espiritual
que no es fácil de sobrellevar. Saber que usted está envejeciendo y no tiene descendencia propia. Por eso le digo que estoy en un conflicto. Ahora, ¿qué nos enseñan estos hombres de fe? ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan a tener paciencia y a creer, y sobre nuestra propia felicidad, nuestra propia voluntad, honrar a aquel que nos llamó. ¿Por qué oró Isaac por su esposa? Porque tampoco Isaac quería cometer adulterio. El deseo de Isaac no era tener hijos con otra mujer que no fuera su esposa. Entonces, esto es una enseñanza de que nosotros tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, sin cuestionar cómo Dios guía nuestros pasos. Por eso dice aquí que, ¿qué era ella? Estéril. ¿Cuál fue el primer error de Abraham cuando su esposa era estéril? Sara reconoció, mira, por causa del Señor, porque soy estéril, yo no te he podido dar hijo. Llégate a mi esclava. Pero ¿qué llegó después de ahí? Los problemas, el celo, la contienda. ¿Y quién sufrió las consecuencias? Porque estuvo al punto de morir. Si no es porque Dios mismo interviene, se muere la madre y el hijo. Agar, la esclava, e Ismael el niño iban a morir desnutridos en un desierto, pero Dios intervino. Entonces, aquí vemos que se repite otra vez la historia. Ahora Rebeca también era estéril, porque se casaron jóvenes, o sea, se casaron a los 40 años, pero no menciona aquí el tiempo en que él tuvo que orar, porque para poder orar tuvo que haber pasado tiempo y ella no quedar embarazada. Entonces esto le llevó a orar. Dice, Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y el Señor lo aceptó. Y Rebeca, su esposa, concibió. ¿Qué hizo Dios? Ahora, señores, tenemos que entender cómo sabemos cuando Dios acepta nuestra oración. Si se hace conforme a la oración, es que Dios lo aceptó. Pero nosotros queremos escuchar y obligar a Dios, hazlo así, porque te lo estoy pidiendo. Hay cosas que no convienen y que no son la voluntad de Dios. Paciencia para con nosotros. A veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida que el Rey y que Dios es Él, no nosotros. Porque el ser humano, el cristiano, se ha acostumbrado a estarle dándole órdenes a Dios y a limitar a Dios. No, porque Dios no puede hacer esto. No, porque eso no lo puede hacer Dios. Y si están en oración y delante de público por emoción, ordenan, y a esto, y yo declaro, y esta es la voluntad. ¿Cómo sabe usted eso? Hay que tener mucha cuenta en estas cosas. También tenemos que ver nuestra vida. Tenemos que ver nuestra vida para poder con nuestra vida honrar a aquel que nos ha llamado y nos ha perdonado ahora en la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es. A veces queremos tener autoridad que Dios no nos la ha dado. Se nos olvida muchas veces que somos polvo, que somos algo puesto en la mano de Dios, pero nosotros somos polvo, no somos nada. Si Dios no está en nosotros, olvídese que no somos nada. Es por eso que buscamos a Dios,
para poder llegar a ser alguien delante de la presencia de Dios. Sin Dios somos polvo de la tierra, nada más. Amén. Como Isaac oró por su esposa para que tuviese hijos, déjenme decirle, muchas personas leen este relato y no le sacan la esencia. Isaac es descendiente puro de Abraham. Vivió en carne viva la experiencia de la desesperación espiritual. Él sabía, Isaac vio el problema de tener hijos fuera del matrimonio, fuera de su esposa, porque vio el conflicto entre dos madres. Tuvo que crecer separado de la presencia propia de su hermano, aunque se veían, estaban separados. Y él vivió eso. Isaac sabía esa experiencia, porque él se crió entre en medio de un conflicto. Cuando iban creciendo juntos, ¿por qué fueron separados Ismael e Isaac? Quizás jugando y etcétera. Sara veía que se burlaban y etcétera de sus hijos. ¿Y qué dijo? El hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo. Entonces, por eso él oró a Dios. Le rogó a Dios, ya sabía. A veces nosotros tenemos experiencia propia de nuestros padres y de los errores de nuestros padres también, que nos enseñan a vivir. Él había vivido esa experiencia en su propia vida. Entonces también esto es una enseñanza para nosotros. Sí, porque él pudo en su adolescencia darse cuenta de que lo habían separado de su hermano, que ya ellos tenían conocimiento, ya ellos eran niños que estaban empezando a ver la realidad de la vida. Ellos sabían que eran hermanos, pues ellos todo el tiempo se trataron como hermanos. Claro, eso sí. Se conocieron, pero por causa de los problemas que se estaban aproximando y cogiendo fuerza dentro de la familia, hubo que separarlo. Dios permitió que los separaran. Así es. Bien, entonces dice aquí versículo 21, y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y el Señor lo aceptó. Y Rebeca, su esposa, concibió, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. Oigan esto. ¿Cómo sabía ella que sus hijos estaban peleando dentro de ella? Ella pensaba así. Pero cuando usted tiene dos muchachitos dentro y uno se mueve, se estaban moviendo, pero ella pensaba que se estaban ¿qué? Peleando. Se estaban peleando. Incluso dijo, pero si es así, ¿para qué vivir? Si desde el vientre se están matando. ¿Qué será cuando sean adultos? Señores, usted no sabe los pensamientos humanos. Usted no puede poner pensamiento humano dentro suyo como si fueran pensamientos divinos o pensamientos de Dios. Recuerden que este pensamiento no es un pensamiento de Dios, no es que Dios esté hablando. Esos son pensamientos ¿de quién? Humano. Pensamientos humanos de Rebeca. Primeriza. Una mujer primeriza, siendo estéril, y que de repente en vez de estar embarazada de uno, esté embarazada de dos, y sienta los pateos. ¿Qué va a decir ella? ¡Ay, se están matando ahí! Bueno, eso es un pensamiento que cualquier ser humano lo hace. Podemos aplicárnoslo a nosotros. Nuestras esposas no han quedado embarazadas de dos, pero uno puede pensar eso, que como son dos,
no caben y están peleando por el puesto. Ella pensó desde el vientre, están peleando. Pero es un pensamiento que le viene a cualquier persona, a cualquiera, de que ellos estuvieran peleando dentro del vientre. Y entonces ella fue a consultar con su Dios, dice la palabra, y estoy seguro que ella le diría al Señor que ella no quería que eso sucediera. Exacto. Si era como ella lo estaba pensando, que Así desde es. el vientre estaban peleando, que ella no quería que eso sucediera, porque ella sabía muy bien a qué había sido llamada. Así es. Entonces, como su pensamiento fue un pensamiento de humano, ella pensó y fue y consultó a Dios. Por si era así, que Dios buscara la solución al problema. Amén, así es. Y vamos a ver lo que Dios responde. Dios responde con lógica. Lo que pasa en cualquier familia. En una familia, cada cabeza de cada hijo representa una nación o representa una familia aparte de cada hijo. Y siempre, por más que usted crea, en cada familia va a haber uno más fuerte y otro más débil. Miren cómo Dios les responde. Dice, y el Señor respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre. Aquí hay algo que hay que explicarlo, hermano, según explica la palabra. ¿Qué usted cree esa lectura que se acabó de leer? ¿Qué usted entiende? ¿Qué usted entendería en esa lectura ahí? Esa es la respuesta que el Señor le está dando a ella. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta que el Señor le está dando en cuanto a las 2 criaturas que ella tiene en el vientre. De que esas 2 criaturas representarían una nación diferente. Exacto. Cada uno. Entonces el Señor va a seguir dándole explicación en cuanto a esto. Pero eso es lo que el Señor le está explicando. Porque, ¿qué vimos anteriormente? Que ella fue a consultar a Dios y a hablar con Dios. Y ahora Dios le está dando la respuesta aquí. Es el mismo Dios que le está hablando a ella aquí. Amén, así es. Dice la palabra del Señor que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Al menor. ¿Y cómo iba el mayor servir al menor si los 2 nacerían el mismo día? Un ejemplo. Bueno, también aquí hay respuesta. Hay uno que es mayor, aunque nazcan el mismo día. Porque aquí podemos ver algo. Hay uno que entró primero al útero. Ese es el mayor. El segundo es el menor. También el que nace primero es el mayor. El otro es el menor. O sea que todo tiene su respuesta. Amén, así es. Esto es para que ustedes entiendan. Aunque de edad, esto no tiene que ver porque los 2 nacen el mismo día. Los 2 son hermanos, un ejemplo. Pero Dios distingue por el principado. Amén. Cuando uno nace, ya ese es el primogénito. Cuando nace el segundo, pues ya es el hijo normal. Pero el principal siempre es el que nace primero. Sí, porque nace uno primero y después el otro. Claro. Entonces, por eso lo llaman el primogénito. Y el primero en nacer es Esaú. Incluso nació más robusto que Jacob. Miren cómo sigue diciendo la palabra del Señor. Con perdón, yo estoy seguro que los que están escuchando la explicación hasta se sienten contentos porque estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Estamos aprendiendo. Amén, así es, sí, hay que aprender. Sigue diciendo, cuando se cumplieron los días para dar a luz,
había mellizos en su vientre. El primero salió rubio y velludo, como un abrigo de pieles, y lo llamaron Esaú, velludo. Incluso, aquí dice lo que significa el nombre. Esaú lo que significaba era velludo, un hombre velludo, un hombre con muchos vellos. Esaú, eso es lo que significa. Esaú, velludo. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú. Oigan bien esto. Salió su hermano ¿con qué? Agarrado la mano de su pie, del pie. El talón es el pie, ahí. Como quien dice, no te suelto. Claro. Espérate. No te me vayas adelante. Salió así, dice, después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú, y fue llamado Jacob. Isaac tenía 70 años cuando Rebeca dio a luz. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando Rebeca dio a luz? Dice la palabra de Dios que 70. Y se casó de 40, ya llevaban 30 casados. Amén. 30. A los 30 años tuvieron 2 mellizos. A los 30 años de casado. Sí, a los 30 años de casado. O sea, esto es para que ustedes vean el por qué, ahorita le expliqué, el por qué oró Isaac a Dios por Rebeca. Porque ya tenían tiempos casados y no habían tenido hijos. O sea, tenían tiempo. 30 años dice. Teniendo relaciones sexuales y no podían tener hijos. Lo que movió a Isaac en espíritu de humildad a orar por su esposa. Entonces Dios escuchó y a los 70 años vino Isaac a ser padre. A Amén. Los 70 años. Amén. Y si la palabra de Dios lo dice, tenemos que creer. Señores, esto nos enseña a nosotros que somos hoy en día llamados hijos de Dios a tener paciencia en nuestros matrimonios. Si está pasando el tiempo y tú ves cualquier dificultad, no te desesperes. No trates de maltratar a tu esposa ni a tu esposo. No trates de hacer una vida mundana en un matrimonio santo unido por Dios. Deja que Dios obre. Y cuando tú comiences a ver lo que no es normal en tu matrimonio, ve a los pies de Dios y ponlo en los pies de Dios. Deja que Dios obre en tu matrimonio. Y recuerda tu responsabilidad como hijo de Dios. Tu responsabilidad es honrar ¿a quién? A Dios. A Dios. Por eso es que está el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, si tú reconoces que Dios es tu padre, ¿cómo debes tú honrarlo? Tu padre. Dice la palabra, el mismo Dios, oigan esto lo que dice el mismo Dios. El mismo Dios dice, sé santos. ¿Como quién? Como yo soy santo. ¿Soy santo? Entonces, si yo soy un hijo de Dios y hay un pueblo que ya me está reconociendo como hijo de Dios, ¿cómo debe ser mi comportamiento? Debe ser intachable. Debe darme vergüenza cuando por mi propia causa una persona deja de buscar de Dios. Cuando yo cometo un error, se me debe caer la cara de vergüenza delante de Dios por haber traído afrenta a su nombre.
Entonces, esto es para meditar. Esto no está escrito aquí por estar escrito. Ya en el corazón de Isaac había angustia. Quizá habían dudas. Pero ¿qué hizo? ¿Dónde fue a buscar solución? A Dios. A Dios. Porque es que la solución está en la mano de Dios. No hay otro lugar donde nosotros ir. Es a Dios que tenemos que ir. Pues más que usted crea que la va a encontrar en otra parte, está equivocado. Es a Dios que hay que ir. Así que por eso es que tenemos que buscar la voluntad de Dios y tener paciencia. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Tenemos que tener esto presente siempre en nuestra vida. Tenemos que tener esto presente siempre en nuestra vida. Hoy en día hemos pecado. El amor de Dios, la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Él te perdona. Pero aprende tú de tus propios errores y aprende a honrar a Dios. Arrepiéntete de cualquier haya sido tu maldad y no vuelvas a cometerlo. Algo que a mí me llamaba la atención de cómo Jesús perdonaba los pecados y de la palabra que Él siempre terminaba con ella. Tus pecados te son perdonados, no vuelvas a pecar. ¿Qué Él decía? Tus pecados son perdonados, no vuelvas a pecar. No peques más. O sea, por lo mismo que te he perdonado, no lo vuelvas a hacer, porque ya tú sabes la consecuencia de eso. Es Y que el cuídate. pecado es muerte. Claro. Y cuídate de volver a pecar. El pecado es muerte. A veces lo vemos como algo sencillo, porque nos gusta algo, nos apasionamos por algo, pero cosa que es pecado, que a Dios le desagrada. Y lo vemos como algo sencillo y no nos queremos perder la oportunidad. Eso es doloroso, porque eso causa muerte. Hay algo mucho más pequeño que eso, y usted le da mucha importancia. Usted da un trompezón, un ejemplo, voy a poner, un ejemplo. Usted da un trompezón y se arranca la uña del dedo grande de los pies. Y mientras usted tiene una semana curándose, doliéndole eso, que no puede dormir, con el dolor, los jalones, los hincones, usted le pide a Dios no volver a trompezar y darse en ese dedo. Así es. Y eso es algo sencillo con lo que es el pecado. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es que si trompezamos con el pecado y Él nos perdona, tratemos de no volver a trompezar con Él. Amén, Porque, así es. en vez de dolernos y darnos esos jalones que estuve explicando, no es muerte entonces lo que va a producir, muerte eterna. Y el Señor nos advierte para que no muramos, que no volvemos, no estemos trompezando con el pecado. Amén, así es. Bien, quedamos para mañana, si Dios lo permite, en el versículo 27 y vamos a ver ya entonces cómo crecieron los hijos de Isaac. Vamos a ir conociendo la vida de Esaú y de Jacob. Y en el versículo 27 ya vemos donde Esaú vende su progenitura. Recuerden que hay muchos que dicen que Esaú vendió sus descendientes, un ejemplo. No es eso lo que está diciendo la Escritura. Cuando dice que vendió su progenitura, está vendiendo el derecho a ser el mayor. O sea, a tener el respeto por su hermano. Por ejemplo, a ser el principal. A eso es que a eso es que se refiere cuando dice que vendió la progenitura. Está vendiendo el poderío que Dios le dio. Exacto. La autoridad que Dios le dio la está vendiendo. Muchas veces nosotros la vendemos también.
Nosotros vendemos lo que es la vida eterna por cualquier disparatico, cualquier cosita. Bien, hasta aquí este programa. Son las 10:18 en la mañana. Esperamos que este programa llene de aliento, llene de fe y nos motive a nosotros como hijos de Dios, porque a mí me motiva. Amén. A mí me motiva ver cómo los hijos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos encaminan a nosotros a tener paciencia y a cualquier situación que se nos presente, llevarla a los pies de nuestro Padre Celestial. Entonces, a mí me llena esto, porque hay veces que yo estoy pasando quizás por situaciones parecidas a las de ellos. Saludos y bendiciones para mi hermano Nino Ascona. Dios le bendiga allá en Newark, New Jersey, y para todo el público que en esta mañana están. Entonces, si usted está pasando por una situación que parece bíblica o que se parece a una de las situaciones de los patriarcas, póngala en las manos de Dios. Y recuerde, honre a Dios en su vida. Esto es honrar a Dios. Honre a Dios, tenga paciencia. Nunca diga, no, yo no voy a caer. No, ponga a Dios en todo. No se haga fuerte en su propia opinión, sino que ponga a Dios. Es por esto que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Porque si tú reconoces tu debilidad y la pones en la mano de Dios, Dios es el fuerte que vence. Amén. Nos despedimos en oración con nuestro compañero y hermano Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos muestra, nos hace ver cómo son las cosas. El Señor nos hace ver que nosotros fallamos, que somos débiles, pero que tenemos oportunidad. El Señor te dice a ti, me dice a mí, aunque tú eres débil y falla, pero ustedes me tienen a mí. Amén. Para que yo ayudarle a resolver el problema. No lo hemos visto con los patriarcas en el pasado, los que cayeron, los que fallaban. Ellos no se quedaban en el suelo, ellos invocaban el nombre de Dios y venían a Dios para que Dios le ayudara a resolver su problema. Entonces usted y yo estamos en la misma situación, no estamos exentos a fallar. Vivimos en un mundo imperfecto. Queremos servir a Dios, esos son nuestros deseos. Pero ustedes saben que tenemos una mente finita que falla. Pero tenemos a Dios que nos hace perfecto. Tenemos a Dios, a Cristo Jesús mediante su Padre, que nos lo ha dado. Y nos ha dado el Espíritu Santo. Nuestro objetivo aquí es presentar esta grandeza, esta oportunidad que Dios nos ha dado, de que todos tenemos oportunidad. Todo. No crea usted que todo está perdido. No. En Dios todo está seguro. Si venimos hoy a consultar a Dios como lo hizo Isaac, como lo hizo Abraham, como lo hicieron los patriarcas, y muchos de los que hoy vivimos, que hemos dependido totalmente de Dios, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Usted que está en un hospital, tirado allí sin esperanza de volverse a parar, vaya a los pies de Dios, que dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Siempre usted pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Dios conoce su mente. Dios sabe si usted está en una cama. Dios sabe si lo puede parar para bien, para que usted manifieste su nombre. Lo dé a conocer a muchos. Dios lo sabe. Y Dios sabe si lo va a parar también para usted seguirlo negando. Dios también lo sabe. Entonces, debemos pedir cuando consultamos a Dios para algo, que se haga su voluntad. Porque engañoso es nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Engañoso es nuestro corazón, pero Dios lo conoce. Él lo conoce y nuestro corazón no puede engañarlo. Entonces, de acuerdo a la sinceridad con Dios que hay en usted, Dios va a hacer grandes cosas.
Si usted sea sincera con Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Olvídese de que usted está enfermo. Olvídese de que usted está encarcelado. Si es la voluntad de Dios que usted salga de la prisión, aunque lo hayan sentenciado a cadena perpetua, Dios lo librará, lo pondrá en libertad. Pero vaya, consulte a Dios. Consulte a Dios, que Dios es grande. Y Dios es el que ablanda los corazones. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo, gracias le damos, Padre, porque usted cada mañana nos habla de su grandeza, de cómo nosotros poder dejar nuestra mala costumbre, Señor, y adquirir costumbre buena, agradable, ante su presencia y para con todo nuestro prójimo. Ayúdenos, Señor, a cultivar buen carácter, ese amor que hay en nosotros, ese amor que hay en usted, que lo haya en nosotros para nosotros compartirlo con los demás. Señor, porque ahí es cuando vamos a sentir el gozo de compartir con los demás. Nuestro objetivo es presentarlo a usted, a las naciones, Señor. Y nuestro deseo es que todo el mundo le conozca y venga a usted, Señor. Usted que no está usando aquí como instrumento, usted sabe, Señor, el por qué no está usando. Hay muchas personas llegando, Señor, acercándose a través de las redes sociales a este programa. Hay un número ya grande para la honra y la gloria de su nombre. Ojalá que todo lo que las redes dicen que están uniéndose a través de las redes, que se está llegando casi a 10 millones de miembros, puedan oír su palabra y que puedan aceptarla y guardarla, Señor. Amén. Para aquel día cuando usted venga, nosotros poder estar delante de su presencia sin ningún temor, porque hemos obedecido en la luz que usted nos ha dado, en el conocimiento que usted nos ha dado, hemos obedecido. Ayúdenos, Señor, y lo que nos falta por conocer, ayúdenos a conocerlo, Padre. Ayúdenos a conocerlo más y más, para así poderlo agradar más, Señor. En su mano nos ponemos toda nuestra familia. Mire la familia de Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, toda su parentela, su familia que todavía no le conoce y no ha venido a los pies suyos, Señor, en su mano lo ponemos. Pongo, Señor, mi esposa, mis hijos, mi nietecito, nuestro vecino, Señor, lo ponemos en su mano. Nuestro pueblo de Monción, Señor, nuestras amistades, todas las ponemos en su mano. Que ellos puedan, Señor, captar cuidadosamente su palabra y atesorarla en su corazón. Mire, Señor, la iglesia a nivel mundial la ponemos en su mano, los dirigentes, Señor, para que ellos también puedan sacudirse y actuar en conformidad con lo que está escrito en su palabra. Mire, Señor, el pueblo de Israel ponemos en su mano, muchas naciones que hay muchos hermanos pasando por dificultades, por pruebas. Señor, que usted les fortalezca y que ellos puedan mantenerse firmes, manteniendo su nombre en alto, Padre. En su mano lo ponemos. Cuide de nosotros, perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Dirija nuestro paso durante este día. Que usted sea nuestra protección, Señor. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bye bye. Dios le bendiga a todos ustedes y que el Señor ponga su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos vemos mañana a esta misma hora y a través de este mismo canal. Fénix Radio, disponible a través de YouTube como Fénix Radio Internacional. Búscanos en Facebook como Francisco Javier Rodríguez y también como Fénix Radio y Fénix Radio Internacional, nuestro grupo de Facebook. Comparte nuestro programa, compártelo a través de las redes sociales
Si deseas escuchar esta emisora de radio, la puedes buscar en Google como Fénix Radio. Bye bye, Dios te bendiga.